De vuelta con nuestro programa Cocinando y Hablando. Hoy tenemos una entrevista muy interesante y hemos decidido continuar con el tema del embarazo en los adolescentes, en las adolescentes, aunque implica dos. Por eso dije los adolescentes. Pero estoy con un especialista, el doctor Antonio Olivo, quien es ginecobstetra, y con quien vamos a hablar no solamente del caso de los adolescentes, sino también de la salud. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? ¿Cuáles son los riesgos? Pero déjenme darle la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor Olivo. Muchas gracias, siempre a la orden. Qué bueno que ustedes se motiven para la información y para lo que hace falta, básicamente, que es la educación de nuestras adolescentes sobre el tema del embarazo en adolescentes. Es un tema que se ha convertido en una problemática social. Tú sabes que a mí lo que me preocupa es lo fácil que se maneja el hecho de un embarazo en una joven, en una adolescente. Y nosotros los hemos tomado esto como algo, se puede decir, casi normal, cuando uno debe entender de que el cuerpo humano, usted me va a corregir, porque debe tener un tiempo exacto para la reproducción, para que su cuerpo acepte esto. Háblenos un poquito acerca de esto y lo que esto significa en la salud del ser humano. Ok, sí, mira, básicamente las estadísticas hablan que la mujer está preparada para concebir, para embarazarse, para tener un embarazo a partir de los 20 a los 35 años. La mujer moderna ahora pospuso su maternidad y entonces ya las mujeres modernas están embarazándose un poquito más tarde. Entonces eso hace que las adolescentes que están entre los 10 años y los 19 años. Entonces la adolescencia comprende desde los 10 años hasta los 19 años. Entonces la OMS dice que el organismo está preparado para embarazarse a partir de los 20 años y hasta los 35. O sea que el borde más bajo, 20 años, y el borde más alto, 35 años. Entonces, esta problemática surge a raíz de que se embaracen nuestras niñas entre los 10 y los 18, 17 años. Hay muchos testimonios de niñas de 10 años, porque eso me sorprende. Sí, tenemos en la maternidad doña René Clan de Guzmán, donde yo trabajo, pues, y coordino la residencia de ginecobstetricia, pues sí, hemos tenido casos recientes de 12 años, 13 años de embarazada, penoso. Y tenemos muchos casos entre 14, 16, 17 años, muchos casos. Doctor, usted sabe que el pasado 24 de septiembre se estuvo precisamente conmemorando este día para hacer conciencia y entiendo yo, y decíamos también aquí en el programa, que es lamentable que le pasamos por arriba, lo mencionamos, pero quizás no hacemos esas campañas, esas ayudas necesarias para concientizar realmente a esos adolescentes de cuáles son esas consecuencias que una niña, porque ni siquiera adolescente, una niña de 10, 12, 14 años, donde todavía se le dice niña, puede tener riesgo de una manera hasta mortal. Entonces, ¿cuáles son específicamente esos riesgos que puede tener una niña? Usted mencionaba los 19, 20 años, que es la edad inicial principal, pero si tiene menos, ¿cuál sería esa consecuencia? Quería acotar contigo porque he escuchado mucha gente, principalmente gente de los barrios, para no decir sin educación, o de los pueblos, de los campos, decir que desde que una niña menstrua ya puede salir embarazada. ¿Qué hay tanta relación con respecto a lo que ella dice también? Ok, mira, es que hay que ver la etapa diferente de la niña, ¿verdad? Entonces, una cosa es la adolescencia y otra cosa es la pubertad y otra cosa es la menarquia. Hay que definir esto. Por ejemplo, la menarquia es la primera menstruación. En la mujer dominicana, latina, eso se produce alrededor entre los 9 y 12, 13 años. Normalmente viene lo que es la menarquia, la primera menstruación. Y entonces viene lo que es la pubertad. La pubertad es el desarrollo de los órganos sexuales, tanto los vellos como el seno, como la vulva, y el derecho o ya la responsabilidad de que está ovulando. Entonces,
ya a partir de que una mujer está ovulando, no importa la edad que tenga, pues puede estar embarazada. Pero eso no significa que los órganos estén preparados. Eso no significa que esté preparada, no solamente los órganos, físicamente, sino emocionalmente, social y educado también para llevar, a traer al mundo un niño que es una niña cuidando otro niño. Entonces esa realidad social es lo más importante que debemos enfrentar. Miren, lo que pasa es que hay muchas cosas que han llegado al pueblo sin la educación previa. Porque, por ejemplo, adolescencia quiere decir crecer, avanzar, desarrollarse, hacerse fuerte y despegarse ya de la tutela de la madre. Pero la adolescencia comprende un estadio muy grande, que no es como el estadio de la pubertad y la menarquia. Desde que viste la primera menstruación, ya esa es una etapa, pasó. Y desde que tienes seno, desde que tienes vello y te desarrolla, entonces ya esa es otra etapa. Pero la adolescencia comprende de los 10 años hasta los 19, más o menos los 18 años. O sea que es un periodo muy largo. ¿Y qué requieren las dominicanas? ¿Qué requiere la latina? Educación. Sí. Y eso es lo básico que necesitamos. Entonces, referente a la pregunta, ¿cuáles son esas consecuencias que puede tener una niña desde los 10 años, que ya hemos visto bastante casos en la República Dominicana, hasta los 14, hasta los 15, que todavía es una niña? Ok. No, las complicaciones son muchas. Desde las complicaciones más frecuentes al principio del embarazo, que es el aborto. Sí. Las adolescentes tienden a abortar frecuentemente, tienen una incidencia alta de aborto. Y hacerlo en la casa de manera... Tienen irregular, lo que se llama un aborto no seguro. Eso es muy peligroso. También lo primero que se enfrenta un adolescente es con la famosa pastillita aquella, que tanto el novio como la vecina o hasta la madre, por ahí vimos un caso creo que en Bonao, que le dieron, fue la misma madre y el novio, y la muchacha falleció. Wow. Entonces, la comunicación primero que llega es el aborto. Aborta, que no te conviene. Entonces, las adolescentes tienen al principio mucha consecuencia con el aborto. Después de eso viene la amenaza de parto pretérmino, o sea, tienen niños prematuros, y eso es muy grave porque además de que es un niño prematuro, es un adolescente, no va a tener cuidado ni el seguimiento que requiere, y al final, lo peor, al final del embarazo, son muy propensas a tener toxemia, preeclampsia del embarazo. Entonces las adolescentes son muy frecuentes que se vea la preeclampsia, y ahí viene que la preeclampsia, que son los trastornos hipertensivos del embarazo, sea la principal causa de muerte en el mundo de mortalidad materna. Entonces la preeclampsia en las adolescentes es muy frecuente, y preeclampsia grave, pero no se queda ahí. Si además de que tiene la preeclampsia... Escúcheme, explíquele a la gente qué es la preeclampsia. Que muchas personas, discúlpeme, dicen, no, porque yo no me puedo embarazar porque con mi primer embarazo quedé con preeclampsia, y la gente queda como que, y quizás por no indagar. La preeclampsia es un síndrome que se caracteriza por 3 cosas: hipertensión, albuminuria y o edema. Entonces, ¿qué pasa cuál es la génesis de la enfermedad? Que parece ser que en las adolescentes mucho más. Se cree que la placenta dispara unos tóxicos que son citoquina, citoquinina, tromboxano, y esos tóxicos son vasoconstrictores, y entonces esos tóxicos producen vasoconstricción y edema, hacen una alteración fisiológica y entonces producen edema cerebral. Y el edema cerebral, secundario a la hipertensión, produce convulsiones, que es el famoso ataque de Clan, que la gente habla mucho en los campos. Entonces ese síndrome caracterizado por hipertensión, albuminuria y edema es el síndrome de preeclampsia, que también se llama toxemia del embarazo, porque se cree que son tóxicos que migran de la placenta a esos torrentes sanguíneos de la madre. Entonces, por eso es que una madre, porque obviamente da luego del embarazo, por eso se dice entonces que tener un segundo embarazo puede ocasionarle la muerte. Eso se va más de ahí. Sí, ciertamente si una mujer ha tenido un primer embarazo con una preeclampsia, pues puede repetir el síndrome en el segundo embarazo. Sí se puede. Ese antecedente es muy importante, pero eso se va más lejos de ahí. Si el esposo actual tuvo una pareja anterior y esa pareja anterior tuvo preeclampsia, pues puede, desde el punto de vista de transmisión, también la pareja siguiente tener la enfermedad. También están los problemas odontológicos
que son muy importantes, que se relacionan, y también están los problemas de nutrición, principalmente del estilo de vida, de mucha sal, ingesta de muchos carbohidratos, muchas calorías, y la obesidad. O sea, todas esas cosas juntas hacen que se provoque un síndrome de preeclampsia. Las estadísticas, doctor, porque la verdad la gente no se imagina la cantidad de adolescentes embarazados. Bueno, actualmente en mi hospital, en la maternidad Doña René Clan de Guzmán, nosotros tenemos por lo menos 2 partos por cada 10 partos que asistimos, que son adolescentes diarios. Nosotros tenemos una consulta diaria de más de 100 y pico de adolescentes mensuales. Nosotros en la última estadística que tengo por aquí, pues se vieron más de 158 adolescentes en un mes. La consulta de un adolescente, nosotros tenemos una o sea, 2 por día. Nosotros tenemos una consulta de adolescentes muy nutrida, que tiene psicólogos, tiene especialistas para que la sigan, pero es cuando ya está embarazada. Sí. El problema es antes, la prevención. Debemos trabajarlo, doctor, antes. Y aunque su parte es la de la medicina y la de obviamente cuidar el bienestar y la salud tanto del adolescente como la de su bebé, hay consecuencias que vienen a raíz de eso, pero me gustaría conversarlo. A ver, usted que está dentro del hospital, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a dejar esta pregunta en el aire. ¿Qué consecuencias puede tener ese adolescente de manera legal? Si se puede hacer, bueno, que en este país todavía no lo hemos visto, pero ¿qué restricciones quizás existen en los hospitales para el tema de esas adolescentes embarazadas? Vamos a una pausa y regresamos en breve. Hablando. Estamos de regreso y continuamos con el doctor Olivo hablando de este tema tan importante sobre el embarazo y las consecuencias a nivel de salud que puede tener un adolescente. Y usted planteaba algo antes de irnos a pausa que me gustaría que concluya. Ok, mira, el embarazo en la adolescente duplica la morbimortalidad materna y triplica la morbimortalidad fetal. O sea que o neonatal. Hay 2 componentes que tenemos que tener pendientes, y el niño también, sí, y es el bebé que viene luego, y el crecimiento y las complicaciones de ese niño prematuro, con trastorno, y entonces ese seguimiento futuro de un niño atendiendo a otro niño. Entonces viene la deserción escolar, viene el abandono de la casa, y lo peor que tenemos, vienen las drogas, viene el alcoholismo, viene esa inestabilidad social. Y lo que tú mencionabas ahorita, pues entonces también viene el próximo embarazo, porque se embarazan, parece que bueno, 2 y 3 veces, pero viene algo peor, y es la incidencia de cesárea. En la mayoría de los casos, este tipo de niña no tolera una labor de parto de 10, 12 horas, dolores fuertísimos, tactos vaginales, un trabajo de parto de contracciones fuertísimas, y entonces al final cierran las piernas, no está preparado para eso, no cooperan, y entonces al final tiene que terminar en una cesárea. Entonces una cesárea más el riesgo de adolescentes, más la otra cesárea, más 1 o 2 cesáreas, pues es un desastre a nivel social, a nivel materno. Y entonces en República Dominicana queremos disminuir la incidencia de cesárea, pero con un adolescente es bien difícil tú tratar de asistir un parto cuando no hay cooperación de la paciente. Doctor, entonces para unir esa acotación que hace ahora con la pregunta que hice también antes de irnos a pausa, ese adolescente que fue a los 15 y ya a los 17 volvió con otro embarazo, o también se dé el caso, ese adolescente que fue a los 15 a realizarse por temas de un aborto, porque terminan muchas veces allá en la clínica por las consecuencias luego, pero a los mismos 15 y cuidado 16, a los par de meses de nuevo está allá. No existe una consecuencia que de manera, yo sé que ustedes están para brindar salud, pero no sé, algo que legalmente pues se pueda tomar carta en el asunto. De ninguna manera. El acuerdo internacional de Naciones Unidas, los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos protegen el embarazo en adolescentes. Eso es tan fuerte que aunque la niña esté bajo la tutela del padre, la ARS le sigue cubriendo el parto, todo el embarazo y el parto. O sea, la administradora de riesgo de salud, si ella está asegurada por su padre,
continúa cubriéndole porque es un acuerdo para el seguimiento y básicamente disminuir la mortalidad materna y neonatal que está tan alta en este país. Mire, yo quería decirte que el grado de eficacia y de calidad de los servicios de salud de un país se miden por su mortalidad materna. Nosotros tenemos una de las mortalidades materna y neonatal más altas del mundo, comparado solo con Haití y con algunos países de ese mundo. Entonces, en un país donde nuestras mujeres, a consecuencia del embarazo, el parto y el puerperio se mueran, es un país que no va en vía de desarrollo, es un país que está atrasado y es un país que no se desarrolla. A donde hay una mortalidad materna baja son países desarrollados, y en todos los países del mundo, cuando hay una mortalidad materna baja en un país, ese país es un país desarrollado. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que más adelante lo vamos a invitar de nuevo porque hay tantos temas interesantes que la gente tiene que entender que el cuerpo humano vino diseñado para algunas cosas. También tenemos que saber tecnológicamente cómo vamos en lo que tiene que ver con la ginecobstetricia. Sí, mira, yo entiendo que este tipo de iniciativas de ustedes y de los programas y de todo son muy importantes, porque lo que necesitamos es la educación. Sí. Lo que necesitamos es que nuestras niñas entiendan que embarazarse antes de los 19, de los 18 años es un riesgo para ella, para su hijo, para su familia, para la sociedad y para el país. Este es un tema marca país. La adolescencia, el embarazo en adolescentes es un tema marca país, porque ese es el problema. El estado mental. Doctor, claro, físico y mental. Ya para irnos, ¿cuál sería entonces, según los médicos, la edad, no un promedio, la edad adecuada para salir embarazada tanto física y mentalmente, porque es una cuestión también de prepararse mentalmente? Mira, la OMS, como dije al principio, dice que la edad ideal sería entre los 20 y los 35 años. Los 35 años como un tope máximo y los 20 como un tope mínimo. Es decir, que si hacemos un equilibrio, un medio sería 27 años. Entre los 26, 27 a 30 años sería la media correcta. No, de que estaba asustado. Entonces, tengo 28, ya me está cogiendo. No, nunca jamás. Mira, la mujer moderna. Ya es una decisión tuya. Yo quiero tener Yo creo que la de los 90 somos las que nos estamos cuidando hasta los 30 como mucho, pero la de los 2000 son las que están por ahí, las milenias son las que están por ahí. Asunto de internet, de teléfono, y falta de comunicación ideal y de dirección que de los padres. Una dirección y una educación sostenida de los padres, de la sociedad y del mismo Estado. El Estado tiene que meterse en este tipo de cosas porque la educación sexual en la escuela y la planificación familiar debe ser el ente más importante para este tipo de cosas. Bueno. La planificación familiar. Aprender qué es planificación familiar en nuestras niñas es la base de este tema. Importantísimo, doctor. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos buscar más información de usted? Bueno, me pueden ver en la Torre C de la Unión Médica del Norte, en el 345 de la Torre C. Mi email es drolivo01@gmail.com, dr de doctor, olivo01@gmail.com, y también somos el coordinador jefe de enseñanza en el departamento de ginecobstetricia en la maternidad doña René Clan de Guzmán del Hospital Presidente.